Buenas tardes, les saluda su compañera Angelita Lemos. Una vez más entrevistando, vamos a tener un amigo invitado que es el licenciado Álvarez para que nos hable del tema de psicología. Muy buenas tardes, licenciado, bienvenido a este espacio. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, ahí, encantado de tenerles acá en la clínica, ¿verdad? Para poder conversar un poquito con ustedes y apoyarles en su proceso de formación, que me parece muy interesante. Gracias, Liz, por haber dado un sí a esta entrevista. Vamos a empezar con las preguntas para que llevemos un poco a fondo lo que es la psicología, ya que varias personas no sabemos o no saben qué es el significado de una psicología. Coméntenos ustedes sobre la psicología, qué es lo que esta ciencia abarca en sí. Sí, o sea, la misma palabra psicología nos indica, ¿verdad? Que es el estudio, logos, ¿verdad? Logos, el estudio de la mente, o sea, del alma. Siendo más fiel a la traducción sería del alma, pero el alma prácticamente radica en la mente, pues, o sea, entendemos es el estudio del alma, de la mente. Y abarca el estudio de la mente y de los procesos mentales y de la conducta observable y medible. Eso es a lo que se refiere la psicología, ¿verdad? Psicología. Muy bien. Licenciado, ¿y usted en quién se inspiró o qué le inspiró a estudiar lo que es psicología? La verdad es que yo siempre he tenido lecturas muy variadas, o sea, siempre fui una persona que pues me inclinaba un poco por la sociología, me inclinaba un poco por todo lo que son las ramas de las ciencias sociales, ¿verdad? Eh, pero en un momento comencé a leer mucho a Erich Fromm, leía por ahí algunas cosas aisladas de Freud y de algunos otros grandes psicólogos, ¿verdad? Pero sobre todo en algunas instituciones tuve jefes que eran psicólogos. Y la verdad, cuando platicaba con ellos eran personas muy interesantes y la verdad que sí me motivó también. Tuve algunas experiencias con mi hijo donde tuve necesidad de buscar una ayuda psicológica y me pareció muy interesante en ese momento también. Entonces, todo eso fue lo que me motivó a mí para estudiar psicología. Sí, tuvo un motivo especial que fue por su hijo. ¿Qué áreas puede trabajar un psicólogo clínico? Sí, un psicólogo clínico puede trabajar, pues obviamente es una rama relacionada mucho con la salud, ¿verdad? Pero también con la investigación. En algún momento se puede trabajar también en recursos humanos, psicometría, ¿verdad? O sea, el- el estudio de pruebas, de todo eso, ¿verdad? Test psicológicos, pero también charlas, ¿verdad? Charlas en colegios también, del área de la psicología, también se puede trabajar también en un colegio, ¿verdad? Pero más que todo sí está muy relacionado con la salud, al menos la psicología clínica sí está muy relacionada con la salud, ¿verdad? O sea, porque hay psicólogos industriales que pues están más enfocados a reclutamiento y selección de personal, a recursos humanos, ¿verdad? Desarrollo de personal, pero con el caso de nosotros sí es un trastorno psicológico, ¿verdad? Su estudio, análisis, tratamiento, ¿verdad? De los trastornos psicológicos. ¿Y cuál es la diferencia de un psicólogo y un psiquiatra que nos Ah, pueda ok. dar esa... Sí. Mire, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psicólogo pues hace psicoterapia. O sea, muchos de nosotros tenemos la idea de que nos grabamos y pues ya nos podemos, ya podemos nosotros ejercer como haciendo psicoterapia, pero en realidad hay que entrenarse en un tipo de terapia específica porque hay conductuales. En el caso mío, yo me inclino un poquito más por la terapia racional emotiva y cognitivo-conductual. Entonces, pero hay conductuales puristas, también hay quienes se inclinan em, por otras ramas, ¿verdad? Por otras ramas, pero en el caso, en el caso de lo que usted me está preguntando, la diferencia está en que el psiquiatra hace psicoterapia, quizá una parte, pero hace psicofarmacología, o sea, realmente ellos son expertos en el estudio de la mente, pero también en el estudio, digamos, de orgánico. Ellos son médicos generales y hacen su especialización en psiquiatría. Entonces ellos realmente saben el origen orgánico de los trastornos, ¿verdad? Entonces definitivamente hay una línea arriba de nosotros, ¿no? Donde realmente las personas no van a ser atendidas solo con psicoterapia, o sea, necesitan medicación.
En el caso de esquizofrenia, por ejemplo, no es un trastorno para nosotros, es un trastorno. Se puede hacer, por ejemplo, psicoeducación con una persona que tenga esquizofrenia, eh, pero realmente es un trastorno que tiene que ser tratado con medicación. En cuanto a depresión, ansiedad, también en algún momento la persona necesita apoyarse en, en- en fármacos. Y nosotros somos psicólogos, tenemos un grado de licenciatura, no podemos medicar, no estamos autorizados para medicar. Conforme sí lo es un psiquiatra, o sea, él es el que le va a indicar qué medicamento, la dosis, ¿verdad? Que son medicamentos, de hecho son medicamentos controlados, ¿verdad? Que no te los van a vender con receta, ¿verdad? Y que ellos realmente son los expertos y reconocemos, por supuesto, que en un momento el paciente necesita su medicación. Sí, porque considerando que muchas personas piensan que recibir una terapia psicóloga es porque ya uno o muchas personas tienen delirios mentales. Sí, algunos tienen esa, o sea, sí existe esa resistencia. Yo, a pesar de que tengo apenas 6 años de trabajar acá y que es un pueblo donde todavía, pues, toda la gente está muy reacia, pero sí tengo que reconocer, al menos desde mi experiencia, de que sí ha existido un cambio. No sé si las personas ya tienen un mayor grado académico o una cultura de consultar con psicólogos. También ya muchos médicos reconocen que el psicólogo les va a ayudar en muchos trastornos, en muchos problemas, en muchas enfermedades. Se apoyan también, le sugieren a las personas que busquen ayuda psicológica. Y sí, la verdad que la gente está buscando cada vez más, pero sí existe todavía ese tabú. Lo que tú dices, va a decir, bueno, no vamos porque no estoy loco, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? O muchas veces yo siento que también está ligado un poquito con las resistencias, con los temores, ¿verdad? Con la resistencia, digamos, que la persona pone para iniciar ese tratamiento, o de cierta forma con el orgullo, ¿verdad? Con el ego, que muchas veces no nos permite reconocer que estamos mal. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer yo? Yo estoy bien, ¿verdad? Yo me tomo unas cervezas y ahí se me va a mí el estrés, o yo nunca tuve psicólogo, ya ves, y ahí ando y todo también, ¿verdad? Y ando Entonces, tiene bien. mucho que ver, sí, sí. Sí, tiene razón, Lick. Y también, ¿cuál es la importancia de la salud mental? ¿Cómo se relaciona con las personas, con la personalidad, pues, de la persona? Porque la salud mental creemos de que si está mal una salud mental, anda relacionado con las personas que quizá anda enojado o anda peleando con varias personas. Sí, de hecho, por darte un ejemplo, las personas, por ejemplo, con un diagnóstico de una enfermedad crónica, por decirte algo, diabetes, o sea, tendrían que tener un tratamiento psicológico para tener, cuando la persona comienza desde el diagnóstico, ¿verdad? Para que la persona lo tome de una mejor forma. Es sabido por los médicos que cuando la persona tiene una mejor actitud, o sea, las defensas están más altas, por ejemplo, ¿verdad? Y si tiene un tratamiento, como por ejemplo en el caso incluso se habla de la psicooncología, que es una rama muy bonita, de hecho hay un curso que creo que va a comenzar o ya comenzó, muy bonito porque eh, cuando una persona está recibiendo sus quimioterapias, por ejemplo, tiene que tener una mejor actitud también. Entonces eso permite lo que los médicos llaman una mejor adherencia al tratamiento, es decir, que el tratamiento le va a hacer mejor, le va a funcionar mejor si la persona está en tratamiento. No digamos, las personas ahora reconocen que sin salud mental no pueden estar bien. Ujú. De hecho, no sé quiénes les gusta el fútbol, ahora saben y lo tomaron como broma, pero realmente ahora... Eh, por ejemplo, creo que el PSG, el Paris Saint-Germain, va a quedar cargando ahora su psicólogo de planta para andar motivando a la gente, o sea, para que tengan ellos un mejor afrontamiento, ¿verdad? Una mejor resiliencia, ¿verdad? Eh, y así en muchos deportes, o sea, realmente, y en la vida diaria, por supuesto, porque también hablemos de que muchas enfermedades tienen su componente psicológico, son enfermedades psicosomáticas, alergias, asma, o sea, realmente tienen sus orígenes en la mente, realmente, ¿verdad? Entonces es bueno y que las personas tengan ese tratamiento también. Y también, ¿cuál es la duración que tiene una terapia? Y luego, ¿de cuántas terapias la persona o se ve la mejoría de la persona? Sí, la primera sesión es un acercamiento. Se llenan datos, se conoce el caso, ¿verdad? La persona viene, se desahoga. Y entonces uno posiblemente, si no tiene un diagnóstico en ese momento, uno pues tiene un diagnóstico presuntivo. O sea, uno dice, bueno, para mientras yo sospecho que tiene esto, se hace algunas pruebas y se le propone a la persona, mire, su tratamiento consistiría en tantas sesiones, ¿verdad? Dependiendo, hay personas que vienen solo
quizá consultar alguna cuestión muy específica, será cuestión de unas 2, 3 citas. Pero hay personas que sí vienen arrastrando un problema de ya bastante añejo, entonces, o que requiere, por ejemplo, de varias sesiones. Estamos hablando en el caso de problemas de ansiedad, de ataques de pánico, donde posiblemente las sesiones se van a alargar por bastante tiempo, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, de los niños con una condición que no tiene cura, ¿verdad? Una condición, por ejemplo, un niño con por ejemplo, con TEA, ¿verdad? Con trastorno del espectro autista, pues tiene que tener su seguimiento, ¿verdad? Hay que trabajar habilidades sociales, hay que trabajar un montón de cosas con los niños y eso requiere de más sesiones. Estamos hablando de que puede ser un rango que pueden ser 2, 3 sesiones o pueden ser 10 o incluso más sesiones, ¿verdad? Para ver cambios, ¿verdad? ¿Y el rango de edades que se encuentran las personas que visitan al psicólogo? ¿Hay aproximadamente edades o no importa? Sí, yo diría que la mayoría de psicólogos, hay algunos que prefieren, por ejemplo, no atender niños. En el caso mío, yo sí atiendo niños, pero con niños muy pequeños, el problema que se da es que es una terapia indirecta. O sea, yo, por ejemplo, he tenido casos en que, por ejemplo, el niño no quiere dejar la pacha, por ejemplo, un niño de Ujú. 3 años, ¿verdad? No, pero dice que no deja la pacha y queremos que deje la pacha, una cuestión así. Entonces realmente el niño es una terapia indirecta, o sea, es por medio de los papás, entonces se les aconseja, se les sugiere, mire, hagan esto, cambien, hagan esta rutina, pueden probar con esto. Entonces la mayoría que si trabajamos con niños, yo diría en un rango de entre 5 años en adelante, de 5 años y hasta personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad, por lo regular, lo que más consultan son problemas de, bueno, bueno, también en la tercera edad se padece ansiedad, depresión, pero puede ser también un problema neurológico, un problema como por ejemplo eh, un problema ya por el desgaste de las neuronas, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de eh, Alzheimer, alguna cuestión así, un problema de una demencia, ¿verdad? Ya por los años, ¿verdad? Que las personas tienden ya a olvidar sus cosas o no recordar muchas cosas. Entonces, casi siempre se derivan con un neurólogo. O esas son personas que también tienen crisis, ¿verdad? A esas edades. Pero puede ser desde 5 años, 4 o 5 años, hasta personas de la tercera edad. Ah, ok. Y también el paciente después de ya haber tenido las sesiones puede recaer y cuáles serían las causas que tendría. Pueden ser muchas causas, pueden ser muchas causas. La verdad que las personas, como todos somos así, no es una cualidad, no sé cómo que nos acomodamos a veces nosotros, ¿verdad? Pues pueda que la persona se le haya dado, cuando la persona se le da caso concluido, muchas veces queda abierto el caso. Bueno, pues yo te doy caso concluido, pero pues queda abierto en cualquier momento que puede venir. Tendría que tener el plan terapéutico, que es el plan que hacemos nosotros, donde esté el número de sesiones que vamos a hacer en cada sesión, precisamente esa prevención de las recaídas. Por decirte algo, hablemos de una persona que viene por adicciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas lo podrían hacer caer a él, por ejemplo? Que frecuente los mismos lugares, que salga con las mismas personas que aún consumen, por ejemplo. O sea, la persona se puede confiar, bueno, ya está, ya tiene 1 año, 2 años sin consumir, pero la persona puede recaer, ¿verdad? En el tiempo de que vamos de la pandemia, ¿aumentaron los casos o personas de que acudieron al psicólogo? Sí, la verdad que sí. En un primer momento creo que no. En un primer momento creo que cerramos las clínicas. En el caso de acá únicamente pues se abrió la oportunidad, cosa que nunca lo había hecho, de que una terapia fuera virtual. De hecho recibí personas que consultaban de otros países, ¿verdad? Tuve la oportunidad de atender en forma virtual a pacientes de Estados Unidos, donde uno, es muy caro la atención psicológica, no estaba disponible, y si estaba disponible, pues no estaba disponible en el idioma español. Entonces mucha gente apenas adaptándose allá, que sacó un poco tiempo y encerrarse, creo que fue, y en lugares donde no hay mucho latino, ¿verdad? Entonces donde no tienen una red de apoyo, donde no tienen amigos, donde no tienen familia cerca, donde reunirse y encerrados. Entonces tuve atención así, o sea, en un principio yo diría no, porque fue como que un encierro, pero luego la gente comenzó a sentir ya eh, las consecuencias de la ansiedad, del encierro, ¿verdad? De la depresión, y la gente comenzó a consultar. En mi caso personal, como atiendo bastantes niños,
se dio mucho el caso de los niños con ansiedad. El niño necesita salir, el niño necesita jugar y realmente estar encerrado con adultos y todo. Realmente fue bastante, sí hubo mucha gente que comenzó a padecer y conforme se fue abriendo un poquito, ya la gente comenzó a consultar. Y sí, fue un patrón, depresión, ansiedad, más ansiedad. Sí, porque el encierro, más los niños que son como hiperactivos, entonces ellos quisieran jugar, tocar todo eso, y estaba el caso que ellos no pueden estar, vaya a tocar las cosas y también como que se echan mucho las manos a la boca. Sí, la ansiedad en niños se puede ver de un montón de formas. Onicofagia, que es la comerse las uñas, por ejemplo, o que el niño les dé por comer mucho, por ejemplo, ¿verdad? O de muchas formas se puede ver la ansiedad en los niños, pero también la carga académica, porque pues a los niños se dio mucho la acumulación de tareas. Sí. O sea, por ejemplo, al niño en un momento se le dijo, bueno, tiene que entregar un montón de tareas y al niño se le acumulaba. Y el niño increíblemente sentía la presión también de que se acercaba la fecha de entrega, que tenía que ir a dejar sus guías y todo, y los niños estaban como muy estresados, ¿verdad? Y por supuesto, estando al cuidado y haciendo las tareas con los papás, que muchas veces obviamente no tienen como la paciencia, ¿verdad? Muchas veces para estar con ellos y eso hacía que fuera bastante difícil el hacer las tareas, se convirtiera en algo bastante difícil. ¿Y cuál es el trastorno que usted más ha tenido aquí con sus pacientes y por qué cree que es que lo padecen? Yo diría que ansiedad es algo que se consulta mucho. Es algo que se consulta mucho. ¿Por qué? Porque la base de la ansiedad son los temores, los miedos. ¿Ya? Entonces realmente nuestra mente, tenemos un sistema de alerta, por decirte así nosotros, de protección que nos ayuda a nosotros. Es como un sistema de la misma supervivencia, ¿verdad? Ante un peligro, pues nuestro cuerpo reacciona, ¿verdad? Pupilas dilatadas, sudoración, ¿verdad? Entonces, nuestro corazón comienza a palpitar más fuerte porque se está activando la adrenalina y todo se está activando para poder hacer dos cosas, huir, ¿verdad? O atacar ante ese problema. Pero realmente eso es un sistema muy arcaico, por decirte así, muy antiguo, digamos, o sea, primitivo. O sea, que eso está diseñado para cuando los peligros en el ser humano, que eso es bien reciente. O sea, nosotros vemos 200 años atrás, evolutivamente es algo bien corto de tiempo. O sea, los peligros que podían vivíamos en comunidades rurales, donde los peligros podían ser una serpiente, algunos peligros que la naturaleza nos podría presentar. Y temores universales como el temor a la muerte, por ejemplo. O sea, y eso creo que fue lo que se activó en esta pandemia, porque nos fue acercando poco a poco. O sea, de una enfermedad, de un virus que venía de la China y veíamos en las noticias, ay, pobres los chinos, pobrecitos. Y después en Francia, después en España. Cuando ya decretan el primer caso, cuando ya comenzamos a ver rostros familiares enfermos, gente que se muere, entonces es como decir, bueno, es un peligro. Y eso activa nuestro cuerpo. Y no es un ratito, porque realmente, como te digo, nuestro cuerpo está preparado para un temor, para resolver un riesgo, ¿no? Pero no para que ese riesgo se sostenga durante mucho tiempo. Entonces los temores en el siglo XX-XXI no son los mismos que hace 100 años. O sea, la gente habla de estrés, la gente habla de temor a perder tu trabajo. Y eso no va a ser un momentito, ¿verdad? Como cuando te subes a una ruleta rusa, perdón, una montaña rusa y vas a 100, ¿verdad? Y todo, pero realmente sabes que la vueltecita va a tardar 2 minutos. Pero cuando esos peligros se extienden en el tiempo, cuando está en peligro tu vida, cuando tu familia, cuando tu trabajo está en riesgo, cuando tienes temor al futuro, entonces todo eso activa esos temores. Porque realmente la ansiedad es un mecanismo que no es malo, porque nos prepara para actuar ante esos peligros que nos presenta la vida, pero pueden ser peligros reales o peligros imaginarios. Tendemos también a sobrepensar las cosas, ¿verdad? Pensar en el futuro. Hay mucha gente que tiene esa característica y eso es lo que enferma mucho a las personas. Y si hablamos de la depresión, que la mayoría de personas sufrimos de depresión y nos afecta en la vida diaria, ¿qué consejo o qué nos podría brindar sobre eso? Ahora se habla mucho sobre autocuidado,
Yo creo que ahora se ha hablado mucho en tiempo de pandemia en cuanto que tienes que tener aficiones. Es importante hacer deporte, no solo por el tema estético, como todo el mundo quiere ahora estar fit, ¿no? O sea, pero no, sino para liberar endorfinas, que son como drogas naturales, por llamarlo así, que se segregan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos da la sensación de felicidad. El problema con la ansiedad es que nos quita como ese sabor a la vida. O sea, realmente las cosas que antes disfrutaba ya no las disfrutas. Hay un sentimiento de pesimismo hacia el futuro, ¿verdad? De desvalorización, o sea, yo no valgo, ¿verdad? Yo soy un fracaso y ¿para qué estoy aquí? Y yo creo que lo que todo el mundo sabe sobre las consecuencias finales de la depresión, que nos puede llevar a un suicidio, ¿verdad? Nos puede llevar a muchas cuestiones. O sea, realmente es importante trabajar nuestros pensamientos porque creo que es válido estar triste. O sea, por ejemplo, uno va a un entierro, uno acaba de tener una pérdida, hasta sería incongruente, por ejemplo, esperar que la persona esté súper feliz. Pero ya como toda emoción, en algún momento se vuelve una emoción perturbadora, una emoción que no te ayuda al alcance de tus metas, una emoción que hace que tu vida, eh, pues yo creo que baje en cuanto a la calidad de vida. Entonces ahí es importante ponerle atención, buscar ayuda, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría usted a la gente que nos está viendo por este medio de cualquier trastorno, de que sufren ansiedad? ¿Qué mensaje les daría? Yo el consejo que le daría es que se informen, pero no que se informen como para meterse más miedo, ¿no? Porque la gente ahora te toma un aparato de teléfono y se pone a buscar, "Ah, yo tengo esto, ¿verdad?" Entonces la gente se comienza a autodiagnosticar, ya, yo estoy fregado, entonces, y se pone la gente como a buscar, a googlear, pero para asustarse. Yo creo que hay que buscar información, informarse. Es tan importante la salud mental que ahora en el distrito de Santa Rosa la gente puede buscar atención psicológica incluso en forma gratuita, ¿verdad? O sea, acercarse a los centros de salud y preguntar qué día llega el psicólogo, o si hay un psicólogo de planta ahí a hacer su cita. Entonces la gente creo que cada vez la salud mental está al alcance de las personas. Pues que la gente busque en ese apoyo, ¿verdad? Porque eso puede ser la diferencia, eso puede ser el pequeño paso que se va a dar para tener una mejor calidad de vida. Hay gente que no busca ayuda psicológica y, por ejemplo, tiene la tendencia eh, a relacionarse a una persona, a una relación destructiva y es un patrón que lo van teniendo a lo largo de la vida. O sea, te puede mejorar en muchas cosas. O sea, se puede consultar con el psicólogo por un montón de situaciones que al final van a hacer que nuestra vida sea mejor al final, porque eso es lo que se persigue, ¿no? La salud mental. O sea, desde hace muchos años se sabe que no podemos despegar el cuerpo de la mente, o sea, van de la mano, cuerpo y mente. Entonces, para estar bien como un todo, o sea, en forma holística, dicen ahora, ¿verdad? O sea, hay que trabajar también nuestras emociones, a reconocerlas y todo y trabajarlas. Bueno, gracias Lick por darnos su tiempo y por habernos brindado todos de sus conocimientos. Hemos llegado al fin de esta entrevista, esperando que les sirva en un largo tiempo y de que busquen ayuda.